¿Avanzamos nomás? Sí, profe. Bien, bueno, avanzamos nomás entonces. Voy a compartirles la pantalla de manera tal que podamos ver el enunciado. ¿Están viendo el enunciado, chicos, ahí? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, hoy vamos a empezar a ver un método de análisis de estados contables que es uno de los métodos, si se quiere, más básicos. Es el método histórico, donde vamos a empezar a ver en qué consiste el método histórico. En analizar diferentes tipos, diferentes años, la evolución de un ente en diferentes años, en diferentes periodos de tiempo, pueden ser años, meses, ¿sí? Semestres. Lo importante es para que las conclusiones sean razonables y tengan sentido, cobren sentido, es que los periodos sean idénticos, o sea, del X1 al X0 sea el mismo periodo de tiempo del X2 al X1 y así. ¿Bien? Para que sean homogéneos las conclusiones que vamos a sacar. El método histórico consiste en ir obteniendo tendencias acerca de los comportamientos, tanto patrimoniales como de resultados, ¿no? Nos sirve para ir viendo cómo la empresa va evolucionando a lo largo del tiempo. Por supuesto que otra condición que deben tener este análisis se puede hacer, o se debería hacer, se debe hacer con cifras homogéneas, es decir, expresadas en la misma moneda de cierre, en la moneda de cierre. Porque cuando lo hacemos en moneda histórica, bueno, por ahí pierde un poquito el análisis. Pero nosotros también podemos hacerlo en moneda histórica, pero siempre contemplando, teniendo en la cabeza la idea de la inflación, ¿sí? Este caso que vamos a ver ahora es de Mama Pasta, que es una empresa, es una SRL que está dedicada a la fabricación de pastas secas y presenta la siguiente información comparativa de sus últimos 6 ejercicios comerciales. ¿Bien? Mientras más periodos tengamos, la tendencia que vamos a ir obteniendo va a ser más confiable, ¿sí? Va a tener menos probabilidad de error. Y nos dan las ventas, tenemos las ventas y el costo de venta de cada uno de estos ejercicios. ¿Sí? Por diferencia tenemos la utilidad bruta y luego los gastos operativos. ¿Cuáles son los gastos operativos? Son aquellos que están destinados, digamos, o vinculados con la obtención de las ventas, ¿bien? En forma indirecta, si se quiere. Los gastos de administración, los gastos de comercialización. No así los gastos financieros, ¿no? Y luego tenemos la utilidad neta. La utilidad neta es el resultante de la utilidad bruta menos los gastos operativos. Y nos pasan también, o nos proporcionan también, otras cuentas. Las cuentas de créditos por ventas y las cuentas de bienes de uso. Rubro bienes de uso. Activo no corriente. ¿Y qué nos piden? ¿Cuál es la situación que debemos responder? Aplique el método histórico tomando como año base el X0, es decir, el X0 va a ser la base sobre la cual nos vamos a ir comparando, ¿sí? Como cuando se compara la estatura de los chiquitos cuando van creciendo, ¿sí? Tomamos un año base y vamos viendo con respecto a ese año base. ¿Y qué tenemos que determinar? La variación absoluta en los ejercicios X1 a X5. Los relativos, o sea, la variación relativa de esos periodos, la tendencia relativa y graficar la tendencia relativa. Porque fíjense que vamos a hacer siempre distinción de los términos absolutos y los términos relativos. Ya vamos a ver e identificar por qué hacemos esta diferenciación.
Luego me piden que efectúe el análisis de la variación de la utilidad bruta de los ejercicios X1 a X5 respecto del correspondiente periodo anterior. Aquí ya vamos a ir comparando un periodo con el inmediato anterior, producida por cambios en el nivel de actividad y por variaciones de los precios o costo de producción. Para ello, tengan en cuenta la siguiente información relacionada con la variación, aumento en todos los casos en el nivel de actividad respecto del correspondiente año anterior. Obtenga conclusiones válidas a partir de 1 y de 2. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vamos avanzando un poquito entonces. ¿Por dónde arrancaríamos? Arrancamos por ir determinando lo que nos dice acá, ¿no? La variación absoluta. La variación absoluta la vamos a tener acá. ¿Están viendo el Excel ahora, chicos? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, profe. La diferencia absoluta. La diferencia absoluta es cuando nosotros decimos, a fin de este año había 1.000 pesos, mejor dicho, bien, a fin de este año había 1.000 pesos y al inicio había 400. La diferencia es 600. Entonces, los 600 es la variación absoluta. Ahora, si yo digo, fuera de contexto, fuera de esa explicación, de ese entorno, que, por ejemplo, los créditos por venta aumentaron en 600 pesos, que las ventas aumentaron en 600 pesos, yo no sé si es mucho o poco, son 600 pesos. 600 pesos es un término absoluto y que puede o no ser importante. En cambio, cuando hablamos de variaciones relativas, es porque están relacionadas con un parámetro. Ese parámetro generalmente es el año base o el momento base, ¿bien? O la cifra base. Es lo mismo. Entonces, si nosotros decimos que esos 600 representan un 1%, nuestra conclusión va a ser distinta si decimos que esos 600 representan un 90% de incremento. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Se lo relativiza respecto de un índice, de un valor. Entonces nosotros tenemos para el año X0 la variación, las bases, digamos, de la variación de las ventas, perdón, va a ser siempre 0 porque estoy haciendo X0 menos X0. ¿Se entiende? Entonces ahí no voy a tener ningún tipo de variación. La diferencia absoluta del X1, ¿cuánto será? 750. 750, fíjense. Nosotros tenemos en el X1 la venta de 3.750 menos 3.000. 750. La variación absoluta del costo $150. 150. Con lo cual tenemos una variación de la utilidad bruta de ¿cuánto? 600. ¿Cuánto? 600. 600. 750 menos 150 o 1.350 menos 750. ¿Estamos? Si no, entonces... ¿Sí? Bien, somos muchos en la clase y pocos participan. La variación de los gastos operativos, ¿cuánto sería? 200. 200. 200. Porque tenemos 650 menos 450. De esa forma, la variación en la utilidad bruta va a ser de De 400. 400. Perfecto. 600 menos 200, o lo que es lo mismo, 700 menos 300, si lo comparo un ejercicio con el ejercicio inmediato anterior. Los créditos por venta, ¿qué variación tuvieron? 240. 240.
son 690 menos 450. ¿Sí? Y los bienes de uso, $3.500. 3.500. 3.500 pesos. Que surgen de los 12.000 menos los 8.500. Hubo un incremento en bienes de uso. Acá a mí me debería decir que yo debería pensar que ha habido altas de bienes de uso, ¿sí? Que haya un incremento en los créditos por venta se da por dos motivos, porque hay un incremento en las ventas y debe haber algún tipo de cambio en la política de cobranzas, ¿sí? Eso ya lo podemos indagar con digamos, otras herramientas de análisis. ¿Qué pasará con las variaciones absolutas del año X2? Será 1950, producto de los 4.950, acá lo vamos a sacar, en los 3.750. Pero, bien digo, las ventas del X2, perdón, respecto del X0, ¿no? Está mal, profe. Ahí está, 1950. $196. ¿Cómo? Los 1.950 son los 4.950 menos 3.000 del año 0. Siempre con el año 0. Lo pintemos acá de rojito. Esta es la base. ¿Sí? Entonces, los 750, los 1.950 surgen de los 4.950 menos los 3.000. Y el costo, la variación absoluta del costo va a ser los 3.000 menos los 2.250. O sea, 750. 750. La variación de la utilidad bruta, 1.200. Los gastos operativos van a ser 970 menos 450. Lo saquemos acá. 520. ¿Será así? 520. La utilidad neta, ¿cuánto será entonces? 680. ¿Perdón? ¿680? Sí. Bien. Bien también. Bien, y de créditos por ventas tendríamos 2.050 menos 450. Está fácil eso. $600. 600. Y de los bienes de uso, 10.250. tenemos exactamente 10.250. 18.750 menos 8.500. 10.250. ¿Estamos? Bueno, hagámoslo desde X3. Es bastante sencillo. 3.000, que surgen de los 6.000 menos los 3.000. El costo, 2.250. 3.000 menos 2.250. Perdón, 4.500 menos 4.250. ¿Sí? Estamos en el X3. Esto que estoy haciendo yo sirve, por eso me interesa que lo hagan ustedes, porque por ahí nos equivocamos de columna, como me acabo de equivocar yo. ¿Sí? Los gastos operativos. La variación X3 versus X0 va a ser de 1.400 menos 450. 1.400 menos 450. 950. La utilidad neta va a ser ¿cuánto? No sé. 200 negativo, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Vamos al crédito por venta, va a ser la variación de 1.150, que viene de 1.600 menos
450. Ahí tenemos los 1150. Y los bienes de uso va a ser 27.000 que tenemos menos los 8.500, o sea, 18.500. ¿Estamos hasta acá? Sí, Sí, profe. Bien. Ahora hagamos trabajar un poquito lo que está adentro del cerebro, digamos, adentro del cráneo, de la cabeza. El X3, lo que estoy teniendo acá como diferencia absoluta es el X3 menos el X0. Y lo que tengo en la columna D es el X2 menos el X0. Si a nivel de utilidad neta la diferencia acumulada en el X2 es de 680 y la diferencia acumulada en el X3 es de menos 200, ¿qué habrá pasado en el ejercicio X3? Profe, puede ser que los costos sean, o sea, se ve, digamos, una gran diferencia ahí en los costos primero, y otra que los gastos operativos también han subido mucho. Perfecto. En definitiva, resumiéndolo en un solo concepto, hubo una gran pérdida, evidentemente, ¿o no es así? Sí. ¿Sí, no es cierto o no? Sí, profe. Exacto. Hubo una gran pérdida. ¿Por qué? Porque venía ganando 400 en el X1, 280 en el X2, ¿sí? Si el acumulado al X2 es 680 y el acumulado al X1 es 400, lo del X2 es 680. Y ahora ya empezó a perder 880 porque venía ganando 680 y terminó perdiendo 200. O sea, en ese ejercicio hubo una gran pérdida. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Bien, eso es lo que me interesa que ustedes vayan leyendo. Acá veníamos de 10, viento en popa, con la utilidad bruta, pero acá ya había bajado la acumulada, ¿no? 600, 1200 y baja, quiere decir que a nivel de utilidad bruta, ya había tenido una pérdida de 450. Esa pérdida de 450 luego se tradujo en una pérdida de utilidad neta de 880 porque también, como bien dijo la señorita, los gastos operativos sufrieron un incremento enorme. Hubo un gran incremento en los gastos operativos y un gran incremento de los costos, el costo por venta. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Vamos al X4, a ver qué pasa en el X4. La utilidad, perdón, a nivel de ventas, ¿qué ocurre? El X4, 7.500 menos 3.000, tenemos ¿cuánto? 4.500, debería ser así. Y a nivel de costos, costo de mercadería vendida, 5.250 menos 2.250 debería ser 3.000. Con lo cual la utilidad bruta va a ser 1.500. Ahí repunta, ¿vieron? Ahí repunta la utilidad bruta. Es más, vuelve a niveles mejores que el X2. ¿Qué pasa con los gastos operativos? Los gastos operativos, ¿sí? Son 2.100 menos 450, o sea, 1.650. Si voy muy rápido con los cálculos, me dicen, chicos. La utilidad neta es acumulada 150. Fíjense que acá, año a año, ya lo vamos a ver, si lo vemos año a año, X4 menos X3, los gastos operativos de este ejercicio fueron 700, con lo cual siguen siendo altos porque apenas si recupera la utilidad neta. ¿Me siguen? Recuperó mucho la utilidad bruta, pero apenas recupera la utilidad neta.
Y eso es porque los gastos operativos siguen siendo altos o siguen creciendo mucho. Los créditos por ventas, ¿cómo han evolucionado? Los 2.480 menos los 450 te va a quedar 2.030, debería ser así. ¿Sí? Y a su vez, los bienes de uso acumulados son 33.100 la variación acumulada. Sigue habiendo muchas altas de bienes de uso, o sea, incorporaciones año tras año de bienes de uso. ¿Estamos? Y por último, veamos qué pasó con el X5, donde tenemos el último ejercicio bajo análisis. La variación absoluta de las ventas va a ser 9.750 versus 3.000, o sea, 6.750. Y el costo va a ser los 6.000 menos los 2.250, o sea, 3.750. 6.750 menos 1.750, la utilidad neta, la utilidad bruta, perdón, 3.000. Venimos perfecto hasta ahí. Los gastos operativos 2.595 vuelven a incrementarse bastante, ¿sí? 9.45. Pero ha sido un buen incremento de la utilidad bruta. La utilidad bruta, fíjense ustedes, chicos. La utilidad, los gastos operativos aumentaron a 9.45 en el año X5. En la utilidad bruta aumentó 1.500 pesos. ¿Sí? Los 1.500 pesos hacen que la utilidad neta haya aumentado 555. En el X5, ¿no? No acumulado. Esos 555 menos 250 que venían acumuladas las pérdidas hasta el X4 hacen que sean los 405 acumulados hasta el X5. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Florencia, sí. ¿Alguien más? Sí se entiende, profe. ¿Entiende, profe? Sí, profe. Bien. Bueno. Sigamos. ¿Qué habrá pasado con los créditos por ventas? Aumentaron 3.130 en forma acumulada. ¿Sí? Pasaron de 450 a 3.580. Y los bienes de uso, perdón, de 58.000 de 8.500 a 58.000. Aumentaron, ¿cuánto? 49.500. Siempre ha sido una tendencia de incremento, ¿no? Bien. Estos son los números, los que le decía yo, las variaciones relativas. Teniendo en cuenta el X0 al X5, o sea, 6 ejercicios económicos, 5 años completos. No entiendo acá, Nilsa, ¿a qué te referís los cálculos, los gastos operativos? Los gastos operativos vienen como datos dentro del enunciado. Los gastos operativos están como datos dentro del enunciado. Lo que estoy haciendo es, para todos los rubros, ¿no? No solo para los gastos operativos, restar el X1 menos el X0, el X2 menos el X0, el X3 menos el X0, y así hasta el X5 menos el X0. ¿Sí? Ahí lo vamos a obtener. Lo que hice lo que hice en la última columna, de nada, Nilsa. Lo que hice en la última columna es ver que lo podemos hacer en cualquiera de las otras. Ven la evolución del ejercicio. La evolución del ejercicio es ni más ni menos que hacer el X5 menos el X4. Entonces vas a ver que las variaciones de las ventas del X5 fueron 2.250. El costo fue de 750, con lo cual una variación de la utilidad bruta, que seguía vamos a ver, fue de 1.500. Menos la variación de los gastos operativos, te queda una variación de la utilidad neta de ese ejercicio de 555.
menos lo que venías acumulado como negativo hasta el ejercicio anterior de 150, te queda la acumulada al X5 de 405 pesos. ¿Sí? Eso es para repasar. Ahora vamos a ver qué pasa con los números o los índices relativos, ¿sí? Es decir, los que se relacionan en forma proporcional con determinada base. Nuestra base, nuestro año base va a ser el X0. Vuelvo un poquito para arriba. Cuando analizábamos la diferencia absoluta, hacíamos X0 menos X0, ¿sí? Luego hacíamos X1 menos X0. Y así, X2 menos X0. Ahora lo que vamos a hacer es, ¿qué sería? X0 dividido X0. X1 dividido X0 y así. ¿Bien? Entonces, cuando saco la diferencia relativa del X0 va a ser X0 dividido X0 va a ser 1. Por 100, 100. Por eso voy a decir qué pasa con cada concepto, pero teniendo en cuenta ya no el número absoluto, sino el número relativo. Es decir, si las ventas del X0 representan el 100% de las ventas, ¿cuánto serán las ventas del X1 respecto del X0? ¿Se animan a calcularlas? ¿Se entiende, no? Sí, profe. 125. 125. Perfecto. ¿Y de dónde sale el 125? Sale de los 3.750 dividido los 3.000, ¿sí? Por 100. Todo esto por 100. Ahí está el 125. ¿Sí? O sea que el incremento fue de un 25%. Estos 750, lo que, como le decía recién al principio de la charla, yo hacía referencia a un ejemplo de 600, estos 750 representan un 25% de incremento. Porque si alguien me dice, mira, las ventas aumentaron en 750, y puede ser mucho, puede ser poco, puede ser nada, puede ser una enormidad. Entonces, si yo digo un 25%, bueno, yo ya me doy una idea de la importancia relativa. ¿Sí? ¿Estos datos lo ¿Cuánto ponemos aumentaron así los costos? o, profe, disculpe? ¿Cómo? ¿Estos datos lo Sí. ponemos así o lo podemos poner con porcentaje también, digamos? 125%, digamos. Sí, está bien. Pónganlo como le quede bien, pero que siempre teniendo en cuenta que acá son 100%. ¿Sí? Está un poquito mejor, ¿eh? Y se ve mejor, me parece. Ahí estamos, ¿sí? El costo, ¿cuánto será? La variación en el costo. 106,67. 106,67. Perfecto. Bien, pregunta. Y esto para que empecemos a analizar. Son las preguntas que me gustan preguntar en el final. ¿Sí? Si las ventas aumentaron un 25%,
y el costo aumentó un 7%, pongamos un 7%, la utilidad bruta ha aumentado más o menos de un 25%. Más, profe. Bien, hay una Más. opción. Esto es muy fácil, es más o menos. Puedo decir igual también. Igual no es. Es más o menos. Hay una opción que dice menos, que está escrita en el chat, y una opción que dice más, que fue verbal. ¿Qué opina el resto de la gente? Más también. Profe. Más. 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 Bien, está ganando. ¿Cómo? El más. 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 Claro, claro, pues exactamente. Porque, fíjense, ahí es donde se explican, digamos, es muy útil la cuestión porcentual, porque ahí vas a ver el impacto real con respecto a lo anterior. ¿Sí? Y vamos a ver que ahí la utilidad bruta aumentó un 80%. Esto ya vamos a ver en algún momento cómo se llama apalancamiento. Prácticamente con los mismos costos, vos tenés una mejor utilidad, mejores ventas, con lo cual impacta, se llama apalancamiento de los costos fijos, porque dentro de los costos de mercadería vendida seguramente hay costos fijos, ¿sí? Que no están afectados directamente con las ventas. No han hecho costos ustedes, no han cursado costos. Hay costos que son fijos y otros que son variables, ¿sí? El alquiler de la oficina, el alquiler del depósito es algo fijo. Vendás uno, vendás 1.000.000, tenés que pagarlo igual. Entonces, ese aprovechamiento de los costos fijos hace que los costos por venta disminuyan, aumenten, pero aumenten en una proporción menor que a las ventas, con lo cual hace que la utilidad bruta se vea apalancada, eso quiere decir potenciada, y con un 25% más de ventas, obtuviste un 180%, un 80% más de utilidad bruta. ¿Y qué habrá pasado con los gastos, con los costos fijos? Con los costos operativos, perdón, los gastos operativos. Los gastos operativos eran 650 dividido los 450, te va a dar un 44%. O sea, un 144 si lo queremos ver en términos acumulados. ¿Sí? ¿Les dio así a ustedes, los que van haciéndolo? Sí, profe. Bien. ¿Y la utilidad neta? ¿Qué habrá pasado con 133,33. $233,33, ¿sí? Con respecto al año anterior. Vamos a ver, dijo un ciego. 700 dividido los 300. Tenemos 2,33. ¿Qué significa eso? Que aumentó un 133%. Fíjense cómo se sigue apalancando, ¿no? Porque la utilidad bruta aumentó un 80%, pero los gastos operativos solamente en un 44%. ¿Bien? Los créditos por ventas, 153,33. perfecto. Y los bienes de uso, un 141,18. ¿Está? ¿Avanzamos? Pues se va entendiendo, ¿no? Nosotros podemos ir induciendo, o mejor dicho, intuyendo cómo se va, comportando, esperamos que se comporte la utilidad bruta, conociendo cómo se comportaron las ventas y el costo.
Para el X2, las ventas acumuladas, ¿sí, no? Acumulada X2 dividido X0 es un 165%. Voy a borrar los cálculos auxiliares, así no nos confundimos. Entonces, decimos las ventas de X2 respecto a las del X0 son un 65%. Acá está arriba, ya estaba hecho. O sea, un 165. Bien. El costo, ¿qué habrá pasado con el costo? Un 33%, un 133. Con lo cual, la utilidad bruta, ¿cómo habrá sido? La variación, ¿mayor de 165 o menor de 165? Mayor, profe. Perfecto, es el mismo caso, es el mismo caso. Fíjense, aumentó un 260, o sea, aumentó un 160 respecto de los 100 del X0, o sea, pasó de 100 a 260. Los gastos operativos, ¿qué habrá pasado? Aumentaron un 215. Wow, ¿no? ¿Y qué pasa con la utilidad bruta? Queda en un 326%. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Los créditos por venta y los bienes de uso, 233 y 220,59. En forma relativa, es decir, ¿qué quiere decir? Han crecido un 133, han crecido un 120. Acá cuando veamos la tendencia relativa lo vamos a terminar bien. ¿Estamos? ¿Qué pasa con el año X3? Vamos un poquito más rápido. Ahí vamos a tener 200%. ¿Por qué un 200%? Porque fíjense, en el X3 eran 6.000, esos 3.000, digamos, aumentó un 100%, con lo cual representa el 200%. El costo queda también en 200%. ¿Y qué va a pasar con la utilidad bruta acá? Si en forma acumulada, tanto el costo... ¿Cómo? Que en este caso se achica, o sea, va a ser menor. Menor que los 260, decís vos. Menor que los 260 y sí, y Fíjate, por lo que digamos está, por lo que va a las ser menor ventas que los y costos 260. son los mismos. Exacto, fíjense, entre el X0 y el X3, los costos, hagan de cuenta que esto es 1 y que pasó a 2. Y si el costo de mercadería vendida pasó de 1 a 2, la utilidad bruta va a ser la misma, ¿o no es así? Hagamos así, esto es 2 y pasó a un 100% más, o sea, pasó a 4. Y esto es 1 y pasó a 2. En la situación inicial, la utilidad bruta era 1 sobre una venta de 2. En la situación del X3, la utilidad bruta va a ser 2 en una venta de 4. O sea que acá va a ser ¿cuánto? 200 también, 200%. Perfecto, va a ser el 200% porque se mantiene la relación. ¿Sí? Se mantiene la relación. Los gastos operativos, ¿cuánto cambiaron?
forma acumulada, chicos. 311. ¿De dónde viene? De dividir el X3 dividido el año base del X0, o sea, 3,11. ¿Seguimos? Y la utilidad neta acumulada es un 33,33%. ¿Sí? Fíjense qué ocurrió entre el X2 y el X3, algo que ya veíamos cuando analizábamos arriba. Acá en el X2 las ventas siguen creciendo, ¿no? Siempre han crecido, un 125, pues un 165, como así. Pero acá el costo creció poquito el primer año. Si lo acumulas en el segundo ya crece más y en el tercero pega un salto que iguala la variación porcentual de las ventas. Si vamos acá, lo vemos en forma absoluta. En el X3, fíjense el gran salto que pegó el costo. ¿Sí? Si lo hacemos absoluto, X3 menos X2, vemos que ahí pegó un salto de 1500 en el ejercicio, cuando acumulado llevaba solamente 750. ¿Se entiende? ¿Cómo los dos análisis van de la mano? Créditos por venta. Bien, gracias Verónica. Gracias por contestar. Los créditos por ventas aumentaron en 355,56%. Y los bienes de uso en 317,60%. O sea, no es que aumentaron un 2,55 y un 2,17. O sea, los bienes de uso representan un 355% respecto del inicio y un 317% respecto del inicio. ¿Sí? Vamos al X4. ¿Qué pasa del X4? ¿Cómo se habrán comportado las ventas? Las ventas en el X4 son un 250%. ¿De dónde sale esto? X4 dividido X0, ¿sí? 250. ¿Qué quiere decir? Que se presentan el 250%. Las ventas vienen bien. Vamos a ver qué ha pasado con los costos, ¿sí? Han aumentado un 2,33, con lo cual ahí evidentemente se va a recuperar la utilidad bruta, ¿o no? Pasa de 200, pasa a 300. Fíjense, de 100 pasó a 180. De 180 en el acumulado pasó a 260, creció. Bajó a 200 y ahí se recupera un poquito y llega a 300. Se recupera bastante, ¿sí? ¿Siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿Qué pasará con los gastos operativos? Siguen, ¿se acuerdan que vienen aumentando mucho los gastos operativos? Vienen aumentando mucho, con lo cual consumen bastante de lo que es la utilidad bruta. La utilidad bruta creció, pasó de 100 a 300 y esto es de 100 a 50 de utilidad neta. Acá estos gastos crecen tan por arriba de la utilidad bruta que hacen que la utilidad neta vaya bajando. Los créditos por venta, ¿cómo habrá sido el comportamiento? Y los bienes de uso. Veamos. También aumentan. Aumentan, eso ya lo veíamos, ¿se acuerdan? Cuando veíamos la variación absoluta, aumentan todo el tiempo. Siempre tiene una tendencia creciente. No va y vuelve como la utilidad bruta y la utilidad neta, ¿sí? ¿Qué pasa con las ventas del último ejercicio bajo análisis? El X5. Esa es la lavandina X5. 325. Ya
acumulada X0, X5, las ventas pasaron de 100 a 325. Se aumentaron 2.25. ¿Y qué habrá pasado con el costo? 266,67. Con lo cual, de vuelta, tenemos una buena situación en el último ejercicio. Quiere decir que la utilidad bruta, punta a punta, aumentó un 400, o sea, representa 5 contra 1, 500 contra 100. ¿Bien? El último ejercicio fue bueno, es lo que veíamos, voy a ir para arriba en el Excel, es lo que veíamos acá. En el X5, el ejercicio X5 tiene tal resultado que absorbe la pérdida que tenía el X4 y absorbe la pérdida que tenía acumulada el X4, generada básicamente por el peor año que fue el X3. ¿Ah? Chicos, si no entienden, pregunten, ¿no? Y vamos a preguntar a alguien que sepa. Sí, pero... Bien. ¿El resto adhiere? Sí, profe. ¿O están tomando mate y viendo la Sí, novela? profe. Bien, bueno. Doctor Milagro arranca a las 10. ¿A qué hora arranca el doctor Milagro? Ni idea, profe. Ah, bien ahí. Ni idea. Ni idea. Perfecto. Vamos bien. Bien, gracias Rosa María. Gracias Karen. Jimena. ¿Sí? Bueno. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces, los gastos operativos también nos aumentaron bastante. Fíjense. Entonces me va a consumir. A ver. Entonces, la utilidad bruta, que era 500, se queda solamente en 235 de utilidad neta. ¿Sí? ¿Qué pasó con los gastos operativos? Perdón, con los créditos por ventas y con los bienes de uso. ¿Qué pasó? Este era más fácil porque es una tendencia siempre hacia el alta, digamos, al incremento. ¿Estamos? ¿Estamos de acá? Sí, Disculpe que profe. sea tan reiterativo con el estamos y con si entienden, porque la verdad que esto de hablarle a un monitor, yo veo a mi hijo que es gamer, y está 2 o 3 horas hablándole a la pantalla, juega en línea, obviamente. ¿No? ¿Cómo harán, digamos? En mi época jugábamos cara a cara. Bueno, esto no es tan divertido como los gamers, pero es más útil. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? La tendencia relativa, que vamos a ir un poquito más rápido porque esto es fácil. Esto ya lo hemos venido viendo con lo anterior, es decir, si en lo acumulado era 125 respecto a 100, quiere decir que aumentó un 25%. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ir viendo, en el X0, esto es así, X0 dividido X0 menos 1, ¿sí? X1 dividido X0 menos 1. X2 dividido X0 menos 1. ¿Estamos? Entonces, bueno, ¿qué pasó con las ventas? Crecieron un 25. Acá, ¿qué pasó? En el X2 crecieron un 65, siempre acumulado, siempre el año base el X0, ¿sí? ¿Qué pasa en el X3? En el X3, en forma acumulada, crecieron un 100, acuérdense que era 200 acá, crecieron un 100, ¿sí?
¿Qué pasó en el X4? Habían vuelto a pegar una repuntadita ahí. ¿Qué pasó en el X5? ¿Sí? Y el promedio es la suma dividido 5. ¿Sí? Bien. Es un incremento promedio. Este es el incremento del ejercicio. Por año fue un incremento promedio de 113. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué pasó con los costos? Siempre el X0 va a ser 0, ¿no? Esperen un segundito. El costo había aumentado un 6, después un 33, después un 100 en forma acumulada, hay igual a las ventas, en forma proporcional, ¿no? ¿Se entiende? Hay un 133, acá un 166 y en promedio un 88. Con lo cual es de esperar que la utilidad bruta también haya incrementado por encima de la media del costo. Ya veo el chat. Milsa, ahí están los cálculos, mirá. ¿Ves? Están en rojo y blanco. Los colores más lindos que pueda haber. Acá X2 dividido X, se llama X3 dividido X. ¿Está? Bien. A ver, vamos a ponerlo bien. Me llega a agarrar un profesor de... Ah, está bien. Sí, está bien ahí. Ya dije. Es X0 dividido X0 menos 1, ¿no? No X dividido X0. Esto no, ¿no? Eso está mal. Sí, sí se entiende, profe. ¿Se entiende, no? Acá, digamos, los paréntesis no tienen sentido porque el menos y el más son los que dividen los términos, ¿no? Acordémonos de eso. Bueno, el 80%, la utilidad neta cambió, luego cambió un 166, ahí cambió un 100, un 200, un 400 y un 188 de promedio. Este 400, acuérdense, fíjense, X5, vuelvo al X5, surge de 400 menos 100 también, lo pueden ver de esa forma. ¿Qué pasó? Los gastos operativos van a ser siempre 0 en el año X0, o sea, la variación, el cambio, va a ser siempre 0. Y acá vamos a ver qué pasó con la utilidad, con los gastos operativos. Cambiaron un 44, acá cambiaron un 115, un 211, 366, 576,67 y en promedio 262% de incremento. Estos 576, ¿sí? Lo marco acá en rojo para que lo veamos, son los mismos que los 676 menos 1. Por eso está el menos 1, ¿sí? Entonces, los cambios en la utilidad neta, ¿cuánto van a ser? Ya lo vamos viendo. Y tenemos
133, 226. Acá hay cambio negativo, ¿no? ¿Se acuerdan? Fíjense, 33% acumulada quiere decir que con respecto al 100 bajó un 66,67. Fíjense cómo cambia. El X3 es el peor año, chicos. Ahí lo agarró la crisis. Las crisis. En el X4 sigue siendo acumulada mala, pero ya un poquito mejor. En el X5 vuelve a sacar la cabecita debajo del agua, ¿sí? Arriba del agua, perdón. Un promedio de los 5 años de crecimiento del 75% de la utilidad neta. ¿Qué pasó con los créditos por ventas? ¿Sí? Sabemos siempre que es 0. Acá ya veníamos viendo, tanto en términos absolutos como relativos, de que siempre las tendencias eran crecientes, con lo cual los cambios van a ser siempre positivos. No se va a dar esta situación de tener cambios negativos, que voy a marcar en el rojo. Así que vamos a esperar ver son cambios siempre crecientes. 53. 133, un 255, 256, un 451, un 696 y un promedio de 318 casi. ¿Y qué va a pasar con los bienes de uso? 41, 120, siempre acumulado, ¿no? Pero es crecimiento acumulado. Bien, de 89, 582 y 270,24. ¿Está? Ese es el promedio. Fíjense, veamos, los 582 que marco acá con celeste son los 682 de la acumulación menos el 100. Y lo mismo, lo que voy a marcar acá, vamos a poner en amarillo para que son hinchas del otro equipo, los 795 son menos el 100, 695. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá o no? Sí, profe. Sí. ¿Se entendió, profe? Hasta el perrito, ¿entendió? ¿Dice que sí o no? Dice que le falta crédito. ¿Cómo? Ah, nada. Está bien. Bueno, chicos, hasta acá vamos con este tema que es las tendencias absolutas y las tendencias relativas. ¿Qué me decía la última parte del práctico? Que analicemos las variaciones, ¿no es cierto? Las variaciones de la utilidad bruta. ¿O no es así? Sí, profe. Bien. ¿Y a qué se deben las variaciones de la utilidad bruta? Sí, la gráfica, profe, primero. Cambios en el precio, Ah, en la cantidad. tenemos que, en la gráfica era primero, ¿no es cierto? ¿Qué decía el CEPI de primero? El CEPI decía lo que era la aplicación del método histórico para la relación absoluta y relativa, la tendencia, y grafique la tendencia. Bueno, vamos a graficar la tendencia. Vamos a ver cómo queda graficada. Yo los invito a que la grafiquen ustedes en su casa. No es una invitación muy tentadora la que les estoy haciendo, pero bueno, va a ser útil. Vamos. El gráfico. ¿Se alcanza a ver? Ahí está. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, lo más fácil, lo que siempre ha sido una gráfica ascendente, ¿sí? Lo tenemos acá, son los créditos por venta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo veíamos? Igual que los bienes de uso.
Fíjense que está siempre en términos relativos, de esa forma se pueden comparar mejor las cosas, ¿bien? Las cosas y los índices, ¿no? Luego venir los gastos operativos, también fíjense qué ascendente los gastos operativos. ¿Está? Los gastos operativos están ascendentes. Fíjense, la utilidad bruta tiene la pancita esa que les decía, ¿se acuerdan del X3? El X3 ha sido claramente el peor año. Venía bien, baja, el X1 bien, el X2 bien, baja en el X3. Vamos al X4 mejor y vamos al X5 mejor. Las ventas también han sido siempre ascendentes, pero el costo también es siempre ascendente. ¿Dónde se ve el impacto? ¿Dónde se ve el impacto, chicos, de los gastos operativos ascendentes? Es en la utilidad neta, que está claramente golpeada. Fíjense, arrancamos bien X1, X2 perfecto, X3, pumba, piña, para atrás la utilidad neta. En el X4, ahí está ahí flotando, tratando de no ahogarse, y en el X5 vuelve a salir. ¿Sí? Acá vemos claramente cómo la utilidad bruta se ve resentida, ¿sí? Claramente por la constante crecimiento digamos, la utilidad bruta se ve resentida, perdón, porque, fíjense, las ventas y el costo se tocan acá en el X3, ¿se acuerdan cuando eran 200 y 200? Ahí se toca y se iguala con la utilidad bruta. Bien, cuando la venta es mayor que el costo, la utilidad bruta es positiva, por supuesto. ¿Sí? Ahora bien, la utilidad bruta relacionada con la utilidad neta tiene un componente muy fuerte, que son los gastos operativos ascendentes. Bueno, como los gastos operativos no dejan de ascender, en algún momento se produce el quiebre. ¿Por qué? Porque esta venta debería verse, no sé si están viendo el cursor, la pendiente debería haber sido más alta de las ventas para que esta utilidad bruta sea mayor y pueda absorber los gastos operativos de manera tal que la utilidad neta no caiga nunca debajo de cero. ¿Se entiende la explicación? Sí, profe. ¿Se entiende, no? Acá, ¿qué es lo que ocurre? Descartemos lo más fácil de analizar, créditos por venta y bienes de uso siempre han sido ascendentes. Acá nosotros podemos ver también, podríamos ver en otra situación, cómo van evolucionando los créditos por ventas. Si los créditos por ventas ascienden, digamos, la pendiente de esta curva o esta recta, ¿sí? Es más, fíjense, acá se ve, ¿no? La pendiente de los créditos por venta, de crecimiento de los créditos por venta, es mayor que la que tienen las ventas. ¿Eso qué quiere decir? Que muy probablemente haya un problema de incobrabilidad. Se te están acumulando los créditos por venta si vos no estás vendiendo en la misma proporción. Es decir, el crecimiento no es el mismo. Vendes un 20% más, pero el crecimiento de tus créditos por venta es un 40% más. Es decir, ahí estás vendiendo mal. Estás con un problema de cobrabilidad, de cobranza. ¿Sí? Que los bienes de uso sean crecientes quiere decir que la empresa está invirtiendo, ¿sí? Tienen que tener un riesgo, tienen que tener cuidado con el riesgo de una sobreinversión de bienes de uso. Eso también, si no lo han visto, lo van a ver. Una de las enfermedades de la empresa son las sobreinversiones, ¿sí? Y luego sí veníamos, reitero, con el análisis de los resultados, digamos, de los conceptos del estado de resultados. Lo que se destaca es la pendiente muy positiva en los gastos siempre operativos que ascienden. ¿Eso dónde va a impactar? En que la utilidad neta, ¿sí? Voy a volver acá. Si estos chicos que son los gastos operativos son cada vez más crecientes, me va a impactar en la utilidad neta, no en la bruta porque está antes. La bruta va a estar en función de, acuérdense de F de X de ventas menos costo. Y la neta va a estar en función de ventas menos costo, que es la bruta, menos gastos operativos. Si estos pibes que están acá, que son los gastos operativos, son ascendentes y siempre ascendentes y muy ascendentes, esta chica que está acá abajo va a sufrir las consecuencias.
Y eso se ve claramente en el gráfico. ¿Sí? No dejan de ascender por más que las ventas ascienden, pero ascienden de formas más lentas. En el ejercicio en que se juntan con el costo, la utilidad bruta no coincide con ellos y es el peor año. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entienden o están así? Sí se entendió, profe. Sí se entiende, profe. Están con Manolito. ¿Lo conocen? ¿Conocen a Manolito, a Mafalda y a todos esos personajes célebres, o no es así? Bien. Que nadie esté como Manolito, ¿no? Porque estamos en septiembre. Bueno, vamos a la última parte del práctico donde me decían que tenemos que analizar la variación precio y la variación cantidad. Y la variación costo. La utilidad bruta, voy acá de vuelta. La utilidad bruta va a variar por ventas y por costo. ¿Sí? Y a su vez las ventas varían por precio y por cantidades vendidas. Y lo mismo que el costo, varía por precios y por cantidades. De ese desglose yo voy a obtener una explicación de por qué y de cómo varía la utilidad bruta. Supongamos que la empresa, que vivamos en Suiza, donde no hay inflación, y la empresa aumenta sus ventas. Lo más probable es que aumente en forma genuina sus ventas por por el incremento de las cantidades vendidas. ¿Bien? Ahora puede ser también que haya un aumento en los precios. Y no siempre el aumento de los precios significa inflación. Ustedes saben que hay estacionalidad, moda, una serie de conductas humanas que hacen que los precios aumentan o disminuyan, ¿sí? En función de los gustos, la escasez, la necesidad, etc. Entonces se puede dar una combinación de cantidades y de precios. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a analizar cómo va a variar esta utilidad. Entonces tenemos fíjense, voy a volver acá. ¿Qué tengo que explicar yo? En los datos, la utilidad bruta, voy a borrar los cálculos auxiliares, la utilidad bruta del X0 era 750 y la del X1 era 1350. Entonces varía en 600 pesos, ¿sí? Que es lo que tengo acá. ¿Por qué? Porque las ventas de 3.750 a 3.000 y de 2.400 a 2.250. Hay una variación de venta de 750, una variación de costo de 150 y tenemos una variación de la utilidad bruta de 600 pesos. ¿Sí? Acá están los 750, los 150 y los 600 pesos. De los 600 pesos. 1.350 menos 700. ¿Sí? Vamos a analizar cómo varía esa variación de la utilidad bruta por las ventas. Entonces tengo que justificar estos 750 pesos. Lo pongamos de distintos colores para que nos diferenciemos. ¿Sí? ¿Cómo voy a justificar la variación de las ventas? O sea, la variación de las ventas se va a justificar a través del volumen, o sea, la cantidad, considerando los precios constantes, ¿sí? Esa es una. Y a través de la variación de los precios, considerando el volumen constante, ¿sí? Ahí vamos a obtener la variación precio. Y acá la variación volumen. Entonces, volumen más precio va a ser la variación de las ventas. Ya vamos a ir más en detalle. Luego tenemos la variación del costo, que va a ser lo mismo. Volumen de unidades vendidas.
al costo al cual se vendieron esas unidades, ¿sí? Costo de producción, costo de venta. ¿Sí? Y la variación precio. El total variación del costo y total de la utilidad bruta. Y vamos a desarrollar lo que les expliqué. Decimos que, ¿cómo vamos a analizar la variación de la utilidad bruta por vía de los precios, del volumen? Nosotros decimos, las ventas del ejercicio corriente a precio del ejercicio anterior. A ver, vamos por la parte más fácil. ¿Cuáles son las ventas del ejercicio anterior? 3.000 pesos. ¿De dónde viene eso? De acá, con esos 3.000. ¿Está? Esos 3.000, si no hubiese habido un aumento de precios, porque se consideran constantes, pero hubo un aumento del 20% del nivel de actividad, por eso me dan el dato del nivel de actividad, creció en un 20%, ¿sí? Estos precios, de estas cantidades, ese volumen, cantidades del año anterior, valuadas a precio de del ejercicio anterior, valuadas a precio del ejercicio anterior, cantidades, ¿sí? Tendrían que ser 3.000 por 1.20. O sea, si yo a los 3.000 lo multiplico por 1.20, por 1 más voy a tener los 3.600. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy diciendo, vos fíjate que acá va a cambiar solamente por el nivel de actividad, a los mismos precios. ¿Me siguen? Entonces, si vos hubieses vendido hubiese vendido al mismo precio las cantidades del año anterior más el 20% por el incremento del volumen, vos hubieses ganado 600 pesos. Digamos, se explica 600 pesos de ese incremento de las ventas. Ahora bien, ¿cómo hacemos con las variaciones de precios? Sí. Y decimos, ahora bien, esos 3.000 del año pasado multiplicado por el 1.2 que te da los 3.600, las comparamos con las ventas de este año, que son los 3.750, que ya contienen precio y cantidad. Parece un carnaval, bueno, pero para que se entienda, esto es 3.750. Entonces, ¿se entiende, no? Las ventas del año anterior multiplico por 1,2, que es el nivel de incremento de la actividad. Entonces ahí va a reconocer el incremento de mayor cantidad, es el incremento de actividad. Voy a tener 600 pesos que digamos, por incremento de volumen solamente. No he tocado precio. A esos 3.600 luego los comparo con las ventas actuales. Y las ventas de este ejercicio son una mezcla de más cantidad o diferentes cantidades y diferentes precios. Como yo ya obtuve la variación por el volumen, por diferencia obtengo la variación por el precio. ¿Sí? Entonces, ¿sí? No digo, entonces siempre hay que hacer primero el volumen y para después sacar el precio por diferencia. Exactamente. Sí. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Entonces, los 600 más los 150 son los 750 de la variación
de las ventas. Estos 750 son los amarillitos que estaban acá arriba. ¿Sí? Entonces ya justificamos la variación. Estos 750 de la variación de ventas tiene 600 por más cantidad y 150 por mayor precio. ¿Qué ocurre con los costos? ¿Cómo se comportan los costos? El costo del ejercicio anterior era 2.250. 2.250. 2.250. Esos 2.250 por 1.20 te van a dar los 2.700 que tenés acá. 2.700. Quiere decir que comprándolas, digamos, a los mismos precios que el año pasado, vos tenés que, por el incremento de la actividad, tenés un incremento de costos de 450. Es decir, vos para poder vender un 20% más, tenés que haber gastado un 20% más. Eso significa 450 pesos. Bien, ahora, estos 2.700 ¿sí? Son el costo de mercadería del ejercicio corriente con, digamos, el volumen del ejercicio, digamos, con la variación volumen solamente, ¿sí? ¿Y cuánto es el real? El real es de 2.400. El costo real. Quiere decir que tuvo una variación precio de cuánto? De 150. Perdón, una variación precio, bien digo, ¿de cuánto? Abajo. Acá. Una variación precio de 300 negativa. Sí, bro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Una variación. Tuviste que comprar más 450, pero compraste a mejores precios 300, con lo cual tuviste un incremento de los costos de 150. Estos 150 son los que estaban acá arriba, con verdecito. ¿Se va entendiendo? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, si Sí, tuviste... profe. Exacto, bien. Vos compraste más, pero compraste más barato. ¿Sí? Entonces, la variación volumen es, digamos, negativa en términos de ganancia, porque te costó más, pues es positiva. Y la variación precio es positiva en términos de ganancia, porque compraste a mejores precios, ¿sí? Con una variación negativa, pero compraste a mejores precios. La combinación te da una variación del costo de 150 y una total de 600. Que son los 600 que están acá. Dicho de otra forma, estos 750 menos estos 150 son los 600. El costo, las ventas aumentaron 750 pesos y el costo aumentó solamente 150 pesos. Es decir, aumentó mucho menos. ¿Sí? Bien, hacemos lo mismo para el ejercicio X2. Fíjense, tenemos que explicar 600 también de variación. Pero la variación, fíjense, ya es 1.200, es buena la variación a nivel de ventas. Es buena la variación a nivel de ventas. Pero ya la variación costo también aumentó más, ¿no? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno. Acá tenemos. Va de vuelta. Las ventas del ejercicio anterior. A ver, no me salteo nada. A ver si me salteo. Acá está. 600. El nivel de actividad, perdón, aumentó un 12. Solamente un 12. Entonces, las ventas del ejercicio anterior son 3.750. Fíjense,
Los teníamos acá arriba, ¿no? Acá abajo, perdón. Estos 3.750 son estos 3.750 y son estos 3.750. Si esos 3.750 vos los multiplicás por el nivel de actividad, que es 1.12, vas a tener 4.200. Lo que tenemos ahí, 4.200. Entonces, por variación de volumen, tuviste 450 pesos de utilidad, perdón, de ventas. Quiere decir que vendiste más que el año anterior en volumen. Ahora, las ventas del ejercicio actual, 4.950, menos las ventas que vos hubieses obtenido con el nivel de actividad, manteniendo constantes los precios, con los 4.200 te dice, mirá, que la variación precio es 7.50. Dicho de otra forma, vos vendiste 1.200 pesos más, perfecto, pero se explica más por la variación del precio que por la variación del volumen. No vendiste, digamos, si lo relativizamos, que también se puede hacer, 4.50 dividido en 1.200, el 37,5 de tu variación de ventas fue por precio, fue por volumen, perdón. Y la diferencia, 62,5, fue por precio. ¿Sí? ¿Qué pasó con los costos? Y bueno, acá tenemos. El costo de mercadería vendida del ejercicio anterior eran los 2.400, que están acá. Son estos 2.400. ¿Sí? Van ahí. Si esos 2.400 los multiplicás por 1.12, te dan los 2.688. Dicho de otra forma, si vos hubieses, digamos, el costo de lo que vos compraste este ejercicio no se hubiese visto afectados por los precios, sino que solamente por el volumen, tus costos serían 2.688. Pero su 2.400 del año anterior, una diferencia de mayor volumen, 288. Fíjense que esto es muy interesante de ver, porque podemos sacar la diferencia volumen. Bueno, ya vamos a volver sobre eso. Ahora bien, sigamos. Y dice, a ver, tu costo del ejercicio corriente son los 3.000. Están acá. De 3.000. Que contienen costos por variaciones de precio y costos por variaciones de volumen. Y tu costo por variación de volumen son los 2.688, tu variación de precio son los 312. Entonces, 288 más 312 te dan los 600 de variación total del costo. Entonces, si la venta aumentó en 1.200 y tu costo aumentó en 600, la utilidad bruta aumentó en 600. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, profe? Bien. Lo que les decía recién, que nosotros lo podemos ver a la variación analizándola. Fíjense. Ventas y costos. Esta es utilidad bruta, ¿sí? Precio del costo, ¿se entiende, no? Volumen y volumen, o cantidad, ¿sí? ¿Se entiende, no? Bien. Lo que yo le digo es, podemos analizarla así
en forma horizontal o en forma vertical. Si hacemos el análisis en forma vertical, le hagamos de este ejercicio que estamos viendo recién, que creo que es el X2, ¿sí? El X2, fíjense, la variación volumen de las ventas es 450. 450. Lo vamos a pintar aquí, no sé de qué color pintarlo. ¿Sí? Y la variación volumen de los costos, es 288. ¿Te combino, no es cierto o no? Yo puedo también decir, bueno, por volumen gané 450 por las ventas y perdí 288 por el costo. Entonces, si puedo verlo así también, la variación volumen va a ser 162. ¿Y la variación precio cuánto será? Y veamos, a ver si sale. La variación precio es 750, ¿no? 750 positiva. La variación precio es 112. Entonces, 750 menos 312 438. le da 438 más 162, 600. Menos mal que vio, si no, ¿estamos? ¿No? Entonces se puede ver ventas y costos o se puede ver por volumen y por precio. Es un cuadro de doble entrada, eso es lo que les quiero decir. Se puede ser por ventas y por costo o por precio y volumen. O se puede ver así. O así. ¿Estamos? Bueno. Vamos a avanzar ahora con, veamos un año más, chicos, porque está interesante el que viene. El que viene ya no es todo flores, así, todo divino. Sino que dice que en el año X3 ya hubo hay que explicar una variación negativa, ¿no es cierto? Fíjense lo que veníamos viendo. Este año fue el peor de todo. Bien. Entonces decimos, la variación de la utilidad bruta es de 450 negativa. Eso hay que explicarle con un nivel de actividad de un incremento de un 15%. Bien, bien Verónica, gracias. Entonces decimos, las ventas del ejercicio anterior, 4.950. A ver, 4.950. Sí, 4.950, en amarillo, 4.950. Si esos 4.950 le incrementamos el volumen a un nivel de actividad del 1.15, me va a dar 4.692,50. Entonces, ganaste por volumen 742,50. Con lo cual, la variación volumen de las ventas echó para arriba, ¿sí? Fue positivo. ¿Qué pasa con los precios? ¿Sí? Con los precios decimos, las ventas de este ejercicio son 6.000. Acá está, 6.000. Con lo cual, nosotros decimos que si son 6.000 estas ventas que contienen precio y cantidad toda mezclada, y las que solamente contienen variación volumen son 5.692, tu variación precio de las ventas fue 307. ¿Sí? Entonces, la variación de las ventas fue 1.050. Las ventas vinieron bien, ¿ya? Crecieron. ¿Qué ocurre? Lo más probable es que si la pendiente de las ventas sea esta, la pendiente de los costos sea esta, ¿ya? Más empinada, ¿sí?
Es decir, la variación de los costos ha sido mayor, más que proporcional con respecto a lo que fue las ventas. Estamos en el ejercicio X3. ¿Qué pasa en el X3? Decimos. Los costos del ejercicio anterior eran 3.450. Veamos si es así. Perdón, los costos del ejercicio anterior no eran 3.450, no. Eran 3.000. Acá está. 3.000. Que son estos 3.000. ¿Sí? Entonces, si a esos 3.000 vos le reconoces el incremento del 15% por el mayor volumen, va a tener 3.450. Entonces, hubo una variación volumen de 450 en los costos. Está ahí, ¿no? ¿Cuánto fue la variación volumen en las ventas? 742. O sea, no hubo un problema de volumen. ¿Sí? ¿Qué pasó con la variación precio? Entonces decimos, el costo de mercadería vendida de este ejercicio es 4.500. Con estos 4.500. Estamos viendo ahí. Y decimos, bueno, si tu costo fue 4.500, que tiene una mezcla de volumen y precio, y tu costo que reconoce solamente el incremento del volumen fue 3.450, tu variación precio fue de 1.050. ¿Sí? Entonces, la variación precio de 1.050 negativa en el sentido de que es mayor costo versus una variación precio de 307, ahí el costo no hizo sonar, ¿no? Acá hay una variación precio. Fíjense, ¿para qué sirve? Para saber que, esto sirve para saber que estos 450 de una variación en la utilidad bruta negativa se produjo por una variación en los costos a nivel de precio. No es que vendiste menos, no es que vendiste mal precio, no es que, obviamente, para poder vender más, tenés que comprar más, compraste más y compraste a precios más caros. Cuando compras más a precios más caros, el costo se potencia. ¿Sí? Entonces, donde habría que apuntar los cañones, en el sentido de hacer más eficiente la empresa, es decir, che, ¿a quién estás comprando? ¿Por qué no puedo obtener mejores precios? ¿O por qué subió el precio? ¿Por qué puede ser? Contextos actuales de nuestra querida Argentina. Las importaciones están cerradas, entonces es muy difícil, por ejemplo, obtener neumáticos para las maquinarias viales, para las maquinarias agrícolas, o algo más sencillo, no hay pelotitas de tenis, a los que les guste el tenis, el pádel, lo que fuere, no se encuentran pelotitas de tenis, y eso es porque hay restricciones. Cuando hay esas restricciones, lo más probable es que el precio, el costo, ¡pum!, aumente para quienes tengan ese tipo de negocios. Y si no han sabido, digamos, trasladar ese incremento de costos a los precios de manera tal que la variación de precio en las ventas sea mayor que la variación de precio en los costos, se comen la utilidad. ¿Me expliqué o no? Sí, quedó claro, profe. Bien. Denme un segundito nomás, por favor. Me soy un vasito de agua, ¿eh? Un segundo y ya vuelvo.
Bueno, ahora sí. ¿Están ahí? Sí, profe. ¿O están así? Bien, bien, perfecto. Bueno, mientras no estén como el... Este quedó después de una clase de contabilidad 4. Así quedó. Bueno, seguimos un poquito entonces. Vemos los últimos 2 años, ¿sí? ¿El mecanismo se fue entendiendo o no? En el año X4 tenemos que explicar, perdón, una variación de 750 pesos con un incremento de actividad del 10%. Y el procedimiento es el mismo. Las ventas del ejercicio anterior, 6.000 pesitos, con estos 6.000 pesitos. Y estos 6.000 pesitos le ponemos un 10% de incremento de volumen, va a dar 6.600, con lo cual la variación volumen es 600 pesos. La variación precio, decimos, las ventas de este ejercicio que tiene ya toda la combinación de volumen y de precio contenida son 7.500, menos la que vos acabas de sacar como variación, como ventas conteniendo la variación del volumen, o sea, de las mayores cantidades, te va a dar que la variación precio es de 900. Entonces decimos, variación volumen 600, variación precio 900. O sea, 1.500 de la variación de ventas. Con lo cual, esos 750 se van a aplicar por 1.500 de la variación de venta que tenemos acá. ¿Qué pasa con el costo? Hay que explicar una variación de costo de 750 pesos. ¿Cómo se explica esa variación de costo? Decimos, el costo de mercadería vendida del ejercicio anterior, que son estos 4.500 pesitos, son estos 4.500 que están acá. Si esos 4.500 vos le agregás el 10% del incremento del nivel de actividad por volumen, te van a quedar los 4.950. Con lo cual, tu incremento en el costo por un mayor volumen de compras es de 450 pesos. Bien, ¿cuál es el costo que vos tenés en este ejercicio? El costo que está en el estado de resultados de este ejercicio, que contiene variaciones mezcladas de precios y cantidades, es de 5.250. Estas 5.250 menos lo que vos ya reconociste como variación del volumen, te da una variación precio de 300 pesos. Entonces, 450 más 300 son los 750 de la variación en el costo de la mercadería vendida, que te va a dar 750 como variación de la utilidad bruta, porque fueron 1.500 pesos de variación positiva en las ventas. Voy un poquito más rápido porque esto ya es hacer exactamente lo mismo en cada uno de los ejercicios. En el último año, la variación del nivel de actividad fue del 17%. Tenemos que explicar una variación en las ventas de 1.500 a través de 2.250 de la variación ventas y 750 de la variación del costo. Entonces decimos, las ventas del ejercicio anterior fueron 7.500. A ver, fueron 7.500, son los 7.500 que están ahí. Bien, estos 7.500, reconociéndole un 17% de incremento en la actividad por volumen, te da 8.750. O sea que por volumen vos ganaste 1.275 en las ventas. Y las ventas, a nivel de precios, decimos, los 8.775 que vos acabas de obtener, que reconocen el nivel de volumen, o sea, el incremento de volumen,
se comparan con lo que tenés ya reconocido en el estado de resultados, que implica volumen y precio. Entonces, la variación en el precio es 9,75, perdón. 9,75 más 1.275 son los 2.250. Cuando vamos a analizar la variación en la utilidad bruta, perdón, en el costo, decimos, el costo de mercadería vendida del ejercicio anterior, 5.250, ¿de dónde viene? De acá, de los 5.250. Y decimos, esos 5.250 por el 17% de incremento en la actividad, me da 6.142,50. Es decir, ese costo contiene el incremento en el volumen. O sea, tenemos un incremento, una variación volumen de 892,50. Y la variación volumen en las ventas era de 1.275. O sea, tenemos una variación volumen positiva de 382. ¿Ah? Para que lo veamos de las dos formas. Y tenemos una, en el costo, ya la variación precio del costo decimos, bueno, tu costo de 6.000 pesos, que está en el estado de resultados reconociendo todas las variaciones de precio y de cantidad, la comparo con lo que acabas de sacar vos, que son los 6.142, que contiene solamente variación de cantidad. Y obtengo una variación precio de 142,5. Fíjense que la variación precio es positiva en las ventas y es positiva, entre comillas, esto menos esto me da 1.118. ¿Sí? Y esto más esto te van a dar los 1.500. Es decir, hubo una variación en el costo positiva de 7,50, lo pinto de amarillo, y en las ventas de 2.250, también de amarillo, 2.250 menos 7,50 te da 1.500. Es decir, la utilidad bruta se explica porque las ventas aumentaron en 2.250 y el costo en 750, y porque la variación precio es de 1.118 y la variación volumen 382,50. ¿Qué quiere decir eso? Vendiste, digamos, hubo una variación en que vendiste más por 382,50 y vendiste a mejores precios por 1.118. ¿Se entendió o no? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Lo que quiero que ustedes vean, entiendan, que hay 4: precio de venta, precio de compra, se entiende acá, ¿no es cierto? ¿Está? Y los volúmenes son los mismos, porque los volúmenes son, como analizamos costo de venta, son las unidades vendidas. ¿Sí? Entonces, el volumen de venta es el mismo volumen que va en el costo de la venta. ¿Se entiende? ¿cómo, profe? El volumen vendido es el mismo que el comprado en el mismo ejercicio, se entiende, ¿no? Porque acá estamos, las ventas son 1.000 unidades a 10 pesos. ¿Sí? En el costo, esos son los costos. Vos no podés mandar al costo distintas unidades de las que has vendido, si es el costo de lo que has vendido justamente. ¿Sí? Esa es la utilidad bruta.
La utilidad bruta es 1000 unidades a 3 pesos. Es el momento 1. Momento 2. ¿Cuánto vendés? 1200 unidades. En vez de a 11, a 12, y salió 8. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la variación? Momento 2, no el momento 1. Precio 2 menos el precio 1. Porque la utilidad bruta del 2 menos del 1. A ver si sale. Lo hagamos juntos. Vos decís, en este momento vendí 1000 a 10 y acá vendo 1200 a 12.000. Entonces la variación de la utilidad bruta, ¿cuál va a ser? Esto menos esto, 1800. Porque son 200 pesos, 200 unidades más a 2 pesos más, son 400. Yo vendí esto, esta es la variación. ¿A cuánto? A 12 menos por precio, 400. No, no está bien. Está bien, profe. ¿Sí, no? No está bien, ¿no? Sí, está bien, está bien. Pero ¿por qué no se me explica? Porque tiene que ser 4000. Y acá, yo, la variación, porque acá esto sería así. Esto es la utilidad bruta, se entiende, ¿no? Sí. Son 1000 unidades por 3 pesos. Acá son 1200 unidades ahí está. Entonces, la variación a nivel precio es de ahí la vamos. Ahí está, la variación es 1800, no 4800. ¿Sí? Entonces ahí la vamos a ver bien. Variación. Va a ser esto menos esto, o esto menos esto. La utilidad bruta va a ser de 200 unidades. Epa, ¿por qué no está? Bueno, acá se ve, chicos. Esta es la variación precio. Esta es la variación, digamos.
¿Sí? Ahí está. La variación bruta de 1.800 se explica 4.400 por una variación en el precio de venta y 2.600 una variación en el costo. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. Ahí en lo último se entendió bien. Bien. Bueno, traten de armarse un cuadrito analizando, ya lo hemos ido haciendo, ¿no? Pero analizando acá no solo las variaciones, vamos arriba un poquitito, las variaciones acá, ¿ves? Que están por venta y por costo, sino también por volumen y por precio. ¿Sí? Yo les he estado dejando las clases grabadas, no sé si las han visto en la plataforma. Sí, profe. Están al último de todo, ¿no? Las clases nuestras están al último de todo. Ahí las voy a ir poniendo, ¿sí? Profe, ¿sabe si es verdad que pasó el test de la promoción, se cambió de fecha? Sí, creo que va a ser un solo test. Creo que va a ser un solo test de promoción. O sea que el miércoles no rendimos. Entiendo que no, pero pregúntenle por favor a la contadora Navas, ¿sí? Yo entiendo que se ha suspendido un solo test de promoción. Gracias, profe. Bueno, chicos, cualquier duda me pueden escribir por la plataforma, ¿no? Con gusto la vamos a responder. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, que anden bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Luego, profe. Gracias, profe. El examen de promoción ya lo va a contestar la contadora Nava, Nilsa, ¿sí?